Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Isis Katzin Burgos y como parte de la materia Patología General, les voy a presentar dos patologías que afectan a los pulmones y las pleuras. Para entender mejor, vamos a comenzar hablando de la pleura, que es una membrana serosa, delgada, de doble capa, que reviste los pulmones. Una de las capas es la capa parietal externa, que cubre la pared torácica y el aspecto superior del diafragma. Continúa alrededor del corazón y entre los pulmones, formando las paredes laterales del mediastino. En tanto, la capa visceral interna cubre el pulmón y se adhiere a todas sus superficies. Entre estas dos capas existe la cavidad o espacio pleural, que contiene una delgada capa de líquido seroso que lubrica las superficies pleurales y permite que las pleuras parietal y visceral se deslicen con suavidad entre sí durante los movimientos respiratorios. La presión en la cavidad pleural, que es negativa en relación con la presión atmosférica, mantiene los pulmones contra la pared torácica y evita que se colapsen. Los trastornos pleurales incluyen derrame pleural, hemotórax, neumotórax e inflamación pleural. En el video de hoy hablaremos del derrame pleural y del neumotórax. Comencemos. Para hablar del derrame pleural, debemos saber que el líquido pleural se absorbe a través de linfáticos pleurales y parietales, y que la homeostasia resultante deja de 5 a 15 mililitros de líquido en el espacio pleural normal. Por lo tanto, un derrame pleural es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural. La mayor parte de los derrames pleurales son efecto de 5 procesos fisiopatológicos, como lo puede ser un aumento de la producción de líquido con capilares normales por incremento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, una mayor producción de líquido por permeabilidad capilar anormal, una disminución de la eliminación linfática de líquido del espacio pleural, una infección en el espacio pleural o una hemorragia hacia el espacio pleural. Ahora, hablando de la etiología y patogénesis, como ya hemos mencionado, en condiciones normales, el líquido entra al espacio pleural desde los capilares en la pleura parietal y se elimina por los linfáticos situados en la pleura parietal. El líquido también puede entrar desde los espacios pulmonares intersticiales a través de la pleura visceral o desde pequeños orificios en el diafragma. En consecuencia, la acumulación de líquido es posible donde se forma en exceso, o sea, desde el intersticio pulmonar, la pleura parietal o la cavidad peritoneal, o cuando su eliminación por los linfáticos se reduce. Entonces, el líquido que se acumula en el derrame pleural puede ser trasudado o exudado, purulento, es decir, que contiene pus, quilo o sanguíneo. Las colecciones no inflamatorias de líquido seroso en las cavidades pleurales se van a denominar hidrotórax, es decir, una acumulación de trasudado seroso o líquido transparente. Esta afección puede ser unilateral o bilateral. La causa más común de un hidrotórax es la insuficiencia cardíaca congestiva y se acompaña normalmente de congestión pulmonar o edema. Otras causas son la insuficiencia renal, nefrosis, insuficiencia hepática y tumores malignos. Seguidamente vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. El líquido en la cavidad pleural actúa como una masa que ocupa espacio, lo que ocasiona una disminución de la expansión pulmonar en el lado afectado, que es proporcional con la cantidad de líquido acumulado. Los pacientes con derrames pleurales refieren con mayor frecuencia disnea, tos o dolor torácico. Estos síntomas son más frecuentes en enfermos con una afectación cardiopulmonar. Asimismo, es menos probable que los derrames pleurales pequeños, a diferencia de los grandes, causen síntomas. En los derrames pequeños casi nunca hay datos físicos, mientras que en los derrames más grandes puede presentarse matidez a la percusión y disminución o ausencia de los ruidos respiratorios sobre el derrame. Asimismo, se presenta la atelectasia por compresión, que puede ocasionar ruidos respiratorios bronquiales y egofonía justo arriba del derrame. Para entender mejor, la atelectasia es la expansión pulmonar parcial o incompleta que se debe a una obstrucción o compresión del tejido pulmonar. En tanto, un derrame masivo con aumento de la presión intrapleural puede propiciar una desviación contralateral de la tráquea y abultamiento de los espacios intercostales. De igual forma, puede presentarse hipoxemia debido al área superficial reducida y suele corregirse con oxígeno complementario. Ahora bien, vamos a hablar del diagnóstico y del tratamiento. El diagnóstico del derrame pleural se va a basar en radiografías torácicas, ecografía torácica y tomografía computarizada. La toracocentesis o la aspiración de líquido del espacio pleural puede utilizarse para obtener una muestra de líquido pleural con fines de diagnóstico.
y si el líquido pleural presenta una concentración de glucosa de 269 miligramos sobre decilitro muy superior a la plasmática, que es de 110 miligramos sobre decilitro, confirma el diagnóstico de un hidrotórax. Ahora bien, el tratamiento se va a dirigir a la causa del trastorno. En los derrames grandes puede recurrirse a la toracocentesis para extraer líquido del espacio intrapleural y permitir la reexpansión pulmonar. Ahora sí, llegó el momento de hablar del neumotórax. El neumotórax se refiere a la presencia de aire o gas en el espacio pleural. El neumotórax puede causar colapso parcial o completo del pulmón afectado. Este se clasifica como espontáneo, ya sea primario o secundario, traumático o iatrógeno. Vamos a hablar de la etiología y patogénesis. El neumotórax puede ocurrir sin una causa o lesión obvia, es decir, un neumotórax espontáneo, o ser resultado de una lesión torácica o de vías respiratorias grandes, es decir, un neumotórax traumático. Incluye el diatrógeno, que casi siempre es consecutivo a procedimientos como toracocentesis, biopsia pleural, colocación de catéter en las venas subclavia o yugular interna, biopsia percutánea de pulmón, una broncoscopía con biopsia transbronquial y respiración mecánica con presión positiva. Además, tenemos el neumotórax atención, que se describe como un padecimiento que pone en riesgo la vida, en el que el incremento de la presión al interior de la cavidad pleural afecta la función respiratoria y cardíaca. Ahora bien, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de un neumotórax dependen de su tamaño y la integridad del pulmón subyacente. En el neumotórax espontáneo, las manifestaciones del trastorno a veces incluyen dolor torácico ipsilateral y hay un incremento casi inmediato de la velocidad respiratoria, con frecuencia acompañado por disnea secundaria a la activación de receptores que vigilan el volumen pulmonar. Asimismo, la simetría torácica es posible por el aire que queda atrapado en la cavidad pleural en el lado afectado. Esta simetría puede evidenciarse durante la inspiración como una demora en el movimiento del lado afectado, con inspiración retrasada hasta que el pulmón no afectado alcanza el mismo nivel de presión que el pulmón con el aire atrapado en el espacio pleural. En la percusión del tórax se produce un sonido más hiperresonante y los ruidos respiratorios se reducen o están ausentes en el área del neumotórax. Con el neumotórax atención, las estructuras del espacio mediastínico se desplazan hacia el lado opuesto del tórax. Cuando esto ocurre, la posición de la tráquea, que normalmente se localiza en la línea media del cuello, se desvía con el mediastino. La posición de la tráquea puede utilizarse como un medio para valorar el desplazamiento mediastínico. Además, debido al incremento de la presión intratorácica, el volumen sistólico se afecta a tal grado que el gasto cardíaco se reduce a pesar de que la frecuencia cardíaca aumenta. Además, puede haber distensión de la vena yugular, enfisema subcutáneo, es decir, presencia de aire en los tejidos subcutáneos de tórax y cuello, y signos clínicos de shock por alteración de la función cardíaca. En tanto, la hipoxemia suele desarrollarse justo después de un neumotórax grande, seguido por vasoconstricción de los vasos sanguíneos en el pulmón afectado y ocasiona que el flujo de sangre se desplace al pulmón no afectado. Por último, vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento. La radiografía o tomografía computarizada torácica confirma el diagnóstico de neumotórax. Asimismo, se realiza una oximetría de pulso y análisis de gases sanguíneos para determinar el efecto en los niveles de oxígeno sanguíneo. En la mayoría de los casos, revela hipoxemia y alcalosis respiratoria aguda. El tratamiento del neumotórax varía con la causa y el grado del trastorno. En el neumotórax espontáneo pequeño, el aire suele reabsorberse de modo espontáneo, por lo tanto, se requiere solo observación y seguimiento con radiografías torácicas. Puede utilizarse oxígeno complementario para corregir la hipoxemia hasta que el aire se reabsorba. En contraste con neumotórax más grandes, el aire se elimina mediante la aspiración con aguja o un sistema de drenaje cerrado con o sin succión. Este tipo de sistema de drenaje utiliza una válvula unidireccional o una cámara de sello de agua para permitir que el aire salga del espacio pleural y evitar su reentrada al tórax. En tanto, el tratamiento de urgencia del neumotórax atención implica la inserción pronta de una aguja de calibre grande o una sonda torácica en el lado afectado del tórax, junto con drenaje con válvula unidireccional o succión torácica continua para ayudar a reinsuflar el pulmón afectado. Ahora bien, por lo regular se presentan neumomediastino y enfisema subcutáneo como complicaciones del neumotórax espontáneo. Si se detecta neumomediastino, debe considerarse la rotura del esófago o perforación de un bronco en el diagnóstico diferencial. Antes de que acabe el video, vamos a ver algunas diferencias y similitudes entre el hidrotórax y el neumotórax. Vamos a empezar por las similitudes.
El neumotórax puede tener tanta importancia clínica como un hidrotórax, porque también provoca compresión, colapso y atelectasias del pulmón y puede ser responsable de una dificultad respiratoria intensa. Además, ambas patologías son trastornos pleurales, es decir, que afectan el espacio pleural. Asimismo, ambas se pueden diagnosticar mediante estudios de imagen como una radiografía torácica o tomografías computarizadas. De igual forma, el tratamiento es similar. En el caso del neumotórax puede drenarse el aire pleural mediante la aspiración simple con un catéter de diámetro pequeño o la colocación de una sonda torácica bajo drenaje con sello de agua y se aplica aspiración hasta que se expande el pulmón. En el caso del hidrotórax, se puede tratar mediante una toracocentesis evacuadora o de igual forma con un drenaje pleural. Ahora vamos a hablar de las diferencias. La principal diferencia entre el hidrotórax y el neumotórax es que en el hidrotórax se encuentra presencia de líquido, mientras que en el neumotórax se encuentra presencia de aire o gas. Además, las etiologías del hidrotórax o del derrame pleural pueden ser la acumulación de líquido a causa de insuficiencia cardíaca congestiva, que es la principal, o como ya hemos visto, la insuficiencia renal, nefrosis, insuficiencia hepática, entre otros. En tanto que un neumotórax puede ocurrir sin una causa o lesión obvia, o ser resultado de una lesión torácica o de vías respiratorias grandes, o ya sea por lesiones penetrantes o contusas. Hablando de datos del laboratorio, en el neumotórax casi nunca es necesario un análisis de gases en sangre arterial, mientras que en un derrame pleural el aspecto a simple vista del líquido pleural ayuda a identificar qué tipo de derrame pleural se está presentando. Bueno, es así como hemos llegado al final de este video, agradeciéndoles su atención prestada y recordándoles que en su pantalla aparecen las referencias bibliográficas de las cuales me basé para la realización de este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.